El día 13 de enero se va a dar la primera luna llena del año 2025 que va a ocurrir en el signo de Cáncer, guiándote a tomar plena conciencia de tu mundo emocional. Para bien o para mal vas a estar conectando con lo que estés sintiendo para que puedas responsabilizarte de lo que te toque o celebrar también las revelaciones, el florecimiento que esté ocurriendo en tu vida gracias a este final de ciclo. En este video voy a acompañarte a descubrir cómo pueden estar afectándote estas influencias, cómo podés seguir fortaleciendo tu desarrollo personal con las energías de los astros a tu favor, así que si te resuena, quédate hasta el final. Mi nombre es Gaby, me da mucha alegría que estés por acá para que hablemos hoy de la luna llena que va a ocurrir el día 13 de enero en el signo de Cáncer y que responde a la temporada de Capricornio. Esta luna va a ocurrir específicamente en el grado 24 de este signo, así que si conoces tu carta natal, anda buscándola para observar qué hay en ese grado, qué planetas tenés en Cáncer, en qué casa está esta energía. Y si no conoces tu carta, no importa, apégate a la información y observa qué te empieza a mover todo esto que voy a ir compartiendo en el video, porque a veces el simple hecho de escuchar ciertas reflexiones nos ayuda a tomar conciencia y a descubrir cuáles son las temáticas sobre las que tenemos en este momento que trabajar. Así que te doy estas dos opciones para que puedas aprovechar como sea esta información. Bueno, llegamos a la temporada de Capricornio que, como conté en el video especial que subí hace algunas semanas y que si no lo viste te invito a que lo hagas, es una temporada en la que vamos avanzando con pleno enfoque en nuestras metas más importantes, priorizando realmente lo esencial. Es un periodo en el que la vida nos guía a dejar de lado las distracciones, los aspectos más superfluos que en este momento no queremos atender, para que podamos poner toda nuestra energía, nuestro tiempo, sacrificarnos un poquito en la concreción de esos objetivos importantes que estamos queriendo materializar en esta etapa de nuestra vida. Pero como en cada temporada de cada signo, siempre ocurre una luna llena. Y la luna llena es un momento de máxima revelación en el que trabajamos con la integración del signo opuesto complementario al que estamos viviendo en la temporada. En este caso estamos trabajando con la luna llena en Cáncer. Cáncer y Capricornio son opuestos complementarios, por lo tanto están siendo los dos afectados en este momento. Cáncer responde a las emociones, es un signo de agua, y Capricornio responde a aspectos más prácticos de la vida, es un signo de tierra. Entonces estamos trabajando ahora con esta energía de Capricornio que nos dio este enfoque, esta capacidad de tomar responsabilidad por lo que hacía falta, y la luna llena en Cáncer viene un poco a interferir en este momento en el que sentimos que vamos tan bien o dándonos cuenta de todo lo que queremos ver crecer. La luna llena en Cáncer nos viene a recordar algo que es muy importante para este trabajo que te decía que estamos haciendo con la integración de este eje. Se interpone esta luna llena generando un cierre de ciclo, además, en el que las emociones van a sentirse muy a flor de piel por la luna llena y por otras energías que ya se están constelando. Como quizás sepas, el 12 de enero los nodos lunares ingresan a transitar por Virgo y por Piscis, y estas energías van a estar plenamente relacionadas con las que están moviéndose en esta luna llena. Por lo tanto, Piscis en el nodo norte está guiándote a que conectes más y más con tu sensibilidad, con estas aguas internas que necesitan ser reconocidas, ser visibilizadas, ser asimiladas como valiosas en tu ser. Entonces esta luna llena juega un poco también a favor de este proceso largo que vamos a estar viviendo durante los próximos 18 meses. En parte, entonces, esto lo que hace es que te permite que te des cuenta que así como ser trabajadora, enfocada, responsable, comprometida en estas metas más terrenales, más prácticas, en los logros mundanos, en el éxito que persigue Capricornio, así es igual de importante atender al sentir, atender
tu vulnerabilidad interior. Este ciclo que estamos terminando con esta luna llena responde a un inicio de ciclo que comenzaba el día 5 de julio de 2024 con la luna nueva en Cáncer, que ahora voy a estar mostrándote el dibujo de esta luna nueva, la carta, para que puedas ver conmigo algunos aspectos importantes. Particularmente esta era una luna nueva que, como toda luna nueva, es el inicio de un ciclo. Conciencia y emocionalidad se unifican y empezamos a descubrir que hay aspectos de nuestro ser que necesitan ser atendidos. Cáncer tiene que ver con eso, con con la vulnerabilidad, con nuestra máxima ternura, con ese costado de nuestro ser que se conserva en un estado de niñez constante, ¿sí? Con este costado de nuestro ser más delicado que cada tanto envía señales y necesitamos hacernos cargo de atender esos aspectos. ¿Sí? Cáncer es un signo que exalta mucho conceptos como emociones, imaginación, delicadeza interior, ternura, familia, hogar, refugio, pertenencia. Todos estos aspectos cancerianos en aquel momento, el 5 de julio, empezaban a tomar fuerza en tu vida, en nuestras vidas, indicando que ibas a tener que avanzar por un ciclo de poder comprometerte o poder trabajar en relación a eso que empezabas a descubrir que te hacía falta en estos aspectos. Autocuidado también tiene mucho que ver con Cáncer. Esta luna nueva se daba con la particularidad de que estaba en conjunción con una de las estrellas fijas más importantes. Vemos en el dibujo que la estrella fija Sirio estaba en conjunción con la luna nueva, y al darse en conjunción esta luna nueva estaba dando una connotación muy importante de los significados que propone, que tienen que ver con propiciar transformaciones espirituales, conducir al éxito, a la gloria, al esplendor. Podríamos decir entonces que de alguna manera la estrella Sirio, que es una estrella considerada como fuente de sabiduría y conocimiento oculto, es como un faro celestial que guía a las almas en este camino de transformación espiritual o de iluminación. Entonces imaginémonos la fuerza que tenía ese inicio de ciclo en conjunción a esta estrella, que nos iba a estar guiando justamente a eso, a poder integrar mejor nuestras emociones desde un nivel de conciencia que se iba a estar acrecentando y que va a seguir acrecentándose, porque es un ciclo que empezaba a mover mucha energía, que, como te decía, tiene relación con esto que se revela ahora, que empiezan a moverse también los nodos en Virgo y en Piscis. Es importante que, ya que hablamos de la estrella Sirio, que observes que hay entre los grados 13 y 14 en tu carta del signo de Cáncer, porque ahí siempre está posicionada esta estrella fija, que por ser fija no se está desplazando entre signos, simplemente ella está en una constelación, que es la constelación de Canis Mayor. Siempre esta estrella en tu carta, en ese punto, tanto si tenés planetas, te va a llevar a que canalices información que amplifica tu conciencia en relación a esos planetas, o incluso cuando es transitada esa parte de tu carta por algún planeta importante, vas a vivir estos momentos de revelación y oportunidad, como si fueran momentos de despertar y de captar cosas que hasta esa fecha en tu vida quizás no habías podido intuir. Entonces esta luna nueva, que ocurría hace 6 meses atrás, ya tenía este impulso de la estrella Sirio que nos estaba pidiendo que avancemos en esta toma de conciencia. Empezaba entonces un ciclo en el que era totalmente evidente que atender a nuestro costado más vulnerable iba a ser vital. Íbamos a ir abriéndonos por este camino, y a veces creemos que expresar nuestras emociones, poder conectar con nuestro sentir, con nuestra sensibilidad, con nuestra imaginación, es como una señal de debilidad. Sin embargo, hay que ser muy valientes para poder hacernos cargo de estos aspectos de nuestro ser, para poder entender que aun cuando quizás nos volvemos en nuestra adultez una persona madura, responsable, trabajadora, con una mayor tendencia a la racionalidad y al perfeccionismo,
sigue estando ese costado de nuestro ser más vulnerable, más sensible, que necesita ser atendido. Si no aprendemos a gestionar adecuadamente nuestras emociones, ellas siempre van a interferir de formas que caotizan mucho nuestra realidad, que nos desbordan a nivel vincular, que nos llevan a sentirnos demasiado amenazadas, quizás en ciertas circunstancias de vida que no son a veces tan importantes. Es simplemente el estar desatendiendo el sentir, que genera que la toma de contacto con la realidad sea mucho más compleja, incluso en personas que se consideran muy maduras, muy estables, desde lo más práctico y racional, muy capaces de generar, no sé, grandes logros profesionales. Si tienen desatendido este costado, cuando llegan momentos como esta luna llena, que va a ser muy reveladora y también movilizante a nivel emocional, es posible que hasta las personas más estructuradas se sientan caotizadas. Vemos que también esta luna nueva, cuando empezaba, estaba en cuadratura a los nodos, sobre todo el nodo norte, que en aquel momento estaba en Aries, estaba indicando que era un momento de animarnos a ser valientes para trabajar en la satisfacción o en el atender este costado más sensible, más delicado, más tierno, ¿sí? Entonces llegamos a este momento en el que, de la temporada de Capricornio, en el que estamos trabajando con esta madurez que propone el signo, que es un periodo, como decía, de enfocar en lo importante y bla, 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 y empezamos a conectar con las influencias de esta luna llena, que nos guía justamente a descubrir eso, hacia dónde nos fueron guiando los pasos o hacia dónde, como consecuencia de las decisiones que fuimos tomando, en uno u otro sentido, ¿no? Si sentíamos en aquel momento que nos teníamos que hacer cargo del autocuidado y trabajar más con nuestras emociones, quizás llegamos a esta revelación de la luna llena como dándonos cuenta de que hemos logrado muchos cambios, o si quizás ni siquiera pudimos registrar en aquel momento lo importante que era trabajar con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad, es posible que ahora se esté revelando algo que sea un poco incómodo, que haga sentir esto que decía, ¿no? Que empieza a aparecer como mucha vulnerabilidad injustificada, mucha emocionalidad que no sabemos de dónde viene. Y es importante entonces que hagamos un espacio en la temporada de Capricornio para también comprometernos con trabajar esto que se nos esté mostrando, en caso de que incomode, para trabajarlo con compromiso, con conciencia de que es clave que estos polos del mismo eje Cáncer-Capricornio estén cada vez menos distantes y cada vez pueda haber un balance más equilibrado en lo que representan estas dos energías. Vamos entonces al dibujo de esta luna llena del 13 de enero, que también es una luna llena, así como la que empezaba, era muy importante por la cuadratura a los nodos y la conjunción con Sirio. Esta luna llena también tiene la particularidad de que se está dando en conjunción a Marte retrogradando en el signo de Cáncer. Esto, siempre que Marte y la luna están unidos, hay como una tendencia a gestionar las emociones cuando son complejas y no hay recursos con los que hacer una buena gestión, gestionarlas desde un lugar de máxima reactividad, de mucha explosividad, de conflicto, violencia. Tenemos que tener mucho cuidado entonces en esta luna llena, que si se están revelando situaciones incómodas que hacen sentir que empiezan a aparecer cosas relacionadas justamente a esto, ¿no? A mucha sensibilidad con las que no sabemos cómo lidiar, de no caer en usar esta conjunción a Marte desde un lugar de conflicto, de pelea. No hay duda de que mientras más incómodo sea lo que se revele, más probable es que aparezca una necesidad de luchar, de atacar, o incluso internamente que se pueda sentir como un momento de mucha angustia, mucha ansiedad, mucho enojo, mucha ira. Este arquetipo de Marte, que tiene que ver con nuestro guerrero, guerrera interior, nos va a estar ayudando a que podamos luchar desde aspectos quizás conscientes para empezar a trabajar con esto que empezamos a sentir que está desatendido o que nos hace falta,
o que hemos descuidado, ¿sí? Una buena forma entonces de aprovechar la conjunción de la Luna y Marte es tomar conciencia de que tenemos capacidad de comprometernos con esto que ha quedado sin atender de manera responsable y haciendo mucha conciencia también de cuáles son los recursos que tenemos a la mano o qué nuevos recursos podríamos incorporar para ir nutriendo estas necesidades que han quedado sin resolver en este periodo de tu vida, de nuestras vidas. Es una conjunción muy linda en ese aspecto, pero también vuelvo a decirte, mucho cuidado a las reacciones, porque lo que ocurre es que mientras más reaccionamos a lo externo, con enojo, con ira, con angustia, es a veces un reflejo de que más desconectados y desconectadas podemos estar a nivel interno con lo que nos está haciendo falta. Y yo esto lo digo con mucho amor porque sé que a veces los seres humanos tendemos a vivir nuestras vidas de maneras muy polarizadas y hasta que no nos ocurre algo que nos hace chocar con una realidad que no estábamos percibiendo, no nos damos cuenta de cosas. Entonces tenemos que apelar a esto, a poder tomar conciencia de si se está revelando algo muy incómodo, de cómo poder gestionarlo con compromiso, con responsabilidad. Quizás si te está ocurriendo que te estás sintiendo muy desbordada a nivel emocional y no has hecho una buena gestión de este plano de tu ser, puedas empezar a buscar ayuda mediante alguna terapia psicológica que te ayude a trabajar tu costado emocional desatendido, o incluso terapias más alternativas que te ayuden a balancear más tus energías, también buscando generar en tu vida cotidiana más espacios de seguridad, porque básicamente esa luna en Cáncer que empezaba a ocurrir 6 meses atrás también hablaba mucho de esto de poder trabajar la selectividad a nivel vincular, poder elegir los vínculos adecuados en los que nos sentimos realmente conectadas, nutridos, queridos, ¿sí? Esos vínculos en los que hay verdadero amor, verdadero cariño, y quizás empezaba una etapa de nuestra vida de también poder trascender o dejar momentáneamente de lado algunas relaciones o algunas conexiones sociales que no nos estaban haciendo sentir del todo cómodas o del todo valoradas o queridas, ¿sí? Quizás también es un momento en el que ocurra esto, que muchas personas, o quizás es tu caso, puedas sentir que estás necesitando dejar de lado un montón de vínculos porque te empezás a dar cuenta de complejidades que tienen en sus vidas otras personas o cómo te incomodan estas cosas. Esto sumado también a que el nodo sureste en Virgo empieza un periodo de empezar a ver con mucha más claridad la falla en el otro o la incomodidad, lo que no está bien. Y lo mejor es no ir al choque. Por supuesto que si hay cosas que incomodan, siempre es bueno poder hablar. Sin embargo, ir a pelear o a agredir lo que va a generar es que proyectes quizás tu herida, como que le des la responsabilidad de lo que te está pasando a un otro, cuando en realidad vos sabés que tenés capacidad de hacerte cargo y de solucionar tus problemas desde tus propias herramientas. Entonces también es un momento clave para observar eso. Y sumado a esto también acá está la tensión entre Plutón, que sigue estando todavía en oposición con Marte, que Plutón es el planeta del poder, es el planeta de la transformación, que está apuntando mucho hacia el futuro por estar posicionado en Acuario, indicando que vienen tiempos de gran transformación a nivel de conciencia como humanidad, también en la forma de vincularnos. Bueno, también tengo un especial en el canal que te invito a ver sobre esta energía que puede ayudarte a aclarar mucho más otros aspectos más amplios de lo que estamos transitando. Esta oposición entre Marte y Plutón, Marte que quiere pelea y Plutón que quiere poder, está generando grandes luchas de poder internas entre partes nuestras que están en conflicto y también a nivel vincular o con otras personas o con circunstancias de la vida que nos están haciendo sentir mucha incomodidad. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado a esto, cómo gestionamos estas batallas de poder, de no dejarnos drenar nuestra energía más sagrada, más creativa, por conflictos que no entendemos que es momento de resolver desde una conciencia diferente. No es momento de intentar resolver lo que nos incomoda de la forma habitual. Es como una oportunidad que se nos está dando de lidiar con estas tensiones y complejidades desde perspectivas
renovadas, ¿sí? Por supuesto que no es que ocurre esta luna, te das cuenta de algo y en 2 segundos tomas una decisión que cambia tu vida. No, es posible que si te estás dando cuenta de cosas complejas, bueno, tengas la posibilidad de tomar esto que se te está mostrando como oportunidad de hacer conciencia y de empezar a redirigir tu accionar, de generar los cambios que te van a ir haciendo falta a lo largo de los próximos años. No es todo tan rápido, a veces tomar conciencia lleva su tiempo y es maravilloso que también cada quien pueda respetar sus propios procesos. Y al momento de esta luna llena también hay una estrella fija muy importante involucrada, que es Procyon, que está entre la luna y Marte, quedó en el medio y está bajo las influencias de estos 2 astros y también el mensaje de Procyon. Es una estrella que en la antigüedad se le daba connotaciones positivas y también algunas negativas. En lo negativo es una estrella que puede generar reacciones muy violentas, muy maléficas, como repentinas, como si quizás llevándolo a lo que podemos estar sintiendo, esta estrella puede generar que lo que ocurre sea tan incómodo que nos den ganas de hacer algo que sabemos que puede llegar a estar muy mal. Y en lo positivo es una estrella que da connotaciones muy buenas relacionadas al éxito, a la gloria, a la elevación, ¿no? Tratemos de dejarnos llevar por lo más positivo de esta estrella, por el hecho de entender que si se está mostrando algo que no nos hace sentir comodidad, bueno, ¿cómo podemos trabajar esto a nuestro favor para ir por caminos de mayor ascenso, de mayor evolución? Aunque haya mucho enojo, siempre hay algo bueno para hacer con eso, que es aprender a gestionarlo, encontrar nuevos recursos, abrirnos más hacia una búsqueda espiritual en esta etapa de la vida, que con los nodos lunares en Virgo y en Piscis va a ser tan importante ir más por este camino y no dejarnos llevar tanto por el enojo, la crítica, la negatividad, la frustración. Esta estrella está indicando que también es un momento clave para reflexionar, para ganar visión y para avanzar con constancia y con mucha paciencia por los caminos de cambio que estemos entendiendo que nos toca avanzar. También es posible que si se está revelando algo muy bueno en tu vida, por ejemplo un ascenso profesional, que esta estrella te esté indicando que disfrutes, que aproveches lo que te está pasando, o grandes cambios positivos en pareja o lo que sea, algo bueno que se esté mostrando. Esta estrella te puede estar diciendo: disfrútalo, sentite feliz, sentite plena, pero también no caigas en sentir que ya por haber llegado a este lugar ya todo está resuelto en tu vida y no tenés que seguir atendiendo pequeños detalles o aspectos importantes de tu ser que van a seguir llamando tu atención. Si es como para vivir este momento, si llega a ser de gloria y de éxito en tu vida, con mucha humildad y con capacidad de visión de cómo seguir avanzando sin dejarte llevar por esta idea de que ya está, ya llegaste a la gloria, ¿sí? Nada más son interpretaciones. Después cada quien con esto hace lo que quiere. Yo trato de promover los mensajes que a mí me hacen más sentido y cómo yo los utilizo también cuando me toca vivirlo a nivel personal. Y por último, uno de los aspectos también muy importantes que tiene que ver con Saturno, que es el astro que gobierna el sentido de realidad, que nos está llevando a descubrir, ¿no?, en qué momento colectivo y también, o más bien social y también personal, estamos teniendo que integrar qué tipo de realidad. Al estar en Piscis tiene una gran connotación con lo sensible, con lo espiritual, con lo emocional, con lo intuitivo. Son tiempos de abrirnos más y más hacia estos aspectos de la vida, y en conjunción a Venus, Saturno está trayendo un mensaje claro de que este es un momento en el que puede empezar con este cierre con este ciclo que se cierra, pueden empezar a haber nuevos compromisos relacionados a buscar mayor conexión, por ejemplo, con cosas que nos hagan bien a nivel más sutil, más sensible a nuestro ser, cosas que nos aporten equilibrio, algo venusino, o también algo más relacionado al amor, que sea un tiempo de nuevos compromisos en el amor, en el que algunas relaciones pasen a un nuevo nivel, que haya como un mayor anhelo compartido de transformar esa relación en algo mucho más, en un nivel de conexión mucho más sensible, mucho más
compasivo, mucho más solidario, y que esto también ayude a lidiar con las complejidades emocionales desde una perspectiva distinta y que hace muy bien. También, por otro lado, en caso de que haya que hacer duelos por cosas que empiezan a sentirse muy incómodas en estas revelaciones difíciles de la luna en Cáncer, quizás Saturno y Venus están diciendo, bueno, empezá a transitar tu camino de sanación, empezá a hacerte cargo de aspectos de tu ser en los que te toca profundizar más, que quizás son cosas más sutiles, más sensibles. Esto te va a ayudar a que encuentres paz interior y a que también a futuro puedas vivir los vínculos desde un lugar de conciencia muy diferente, como si tu paz interior pudiera llevarte a resonar con otras personas desde ese mismo nivel de conexión. A veces pensamos que esto no puede ocurrir, pero te garantizo que sí, es posible que mientras mejor estés con vos misma, mejor resuenes con las personas que te rodean. Este es un aspecto muy, muy importante que está indicando básicamente eso, que empiezan tiempos de estructurar una nueva realidad vincular, también una nueva realidad a nivel de equilibrio interior, de empezar a ir por procesos que nos ayuden a estar más en paz. Y que esto esté ocurriendo en esta luna, bueno, es sumamente significativo porque nos da más herramientas para lidiar con lo incómodo que puede estar ocurriendo. Bueno, es un montón de información. Creo que ya con todo esto que comenté podemos ir terminando. Es una luna llena muy, muy hermosa, que es la primera que ocurre con los nodos en Virgo y en Piscis. Así que, bueno, espero que puedas aprovechar estas influencias también tomando en cuenta lo que los nodos están proponiendo. Si no viste el video especial que acabo de subir al canal, te invito a que pases a verlo. Lo voy a dejar sugerido tanto en la descripción como en la pantalla final de este video para que puedas aprovecharlo. La verdad es que estamos viviendo tiempos complejos en los que las emociones se sienten a flor de piel y es importante descubrir maneras de lidiar con esto que nos ayuden a ir por caminos creativos, de expansión, de disfrute. Yo estoy sintiendo mucho esta sensibilidad tan marcada intentando ir por estos caminos. Me encantaría saber ¿cómo lo estás sintiendo vos? ¿En qué área de tu carta natal está el grado 24 de Cáncer? ¿Hay planetas por ahí? ¿Cómo sentís que te están impactando estas energías? Si tenés ganas de dejar en los comentarios reflexiones, dudas, lo que necesites, es bienvenido y quizás hasta puedo pasar a dejarte alguna respuesta, algún consejo, lo que necesites. Así que anímate a interactuar. Bueno, me doy por satisfecha de lo que pude compartir hoy. Espero que esta información te ayude a tener mayor claridad de cómo transitar este momento y también a darle un poco de contexto a lo que sea que puedas estar sintiendo, porque a veces lo que ocurre es que cuando conectamos con la información, si no recordamos que todo es momentáneo, que todo es transitorio y que tenemos la oportunidad de trabajar con lo que se nos muestra en este momento, empezamos a entrar en un loop como de mucha preocupación, de angustia, de sentir que las cosas nunca van a cambiar. Y si hay algo valioso que tiene la astrología es que nos ayuda a entender que todas las cosas que nos ocurren pertenecen a diferentes etapas, a ciclos, y que si sabemos aprovechar bien las energías, podemos usar lo incómodo que nos ocurre para evolucionar o lo positivo que nos sucede para disfrutar y seguir avanzando por los caminos más adecuados. Así que eso, trata de recordar, pase lo que pase, que todo es momentáneo, que la vida sigue y que las energías están a tu favor, o al menos las podés usar a tu favor para lo que necesites. Si te gustó el video, entonces te invito a que interactúes, que comentes, que le des un me gusta y todo esto para que esta comunidad se siga fortaleciendo, para que YouTube siga recomendando el contenido y para que también yo me sienta motivada a seguir creando para compartir por acá. Así que bueno, eso es todo. Cualquier cosa que quieras saber sobre mis servicios de acompañamiento, puedes encontrar el link de acceso a mi sitio web acá en la descripción del video para que sepas cuál es mi dinámica de trabajo, los valores que manejo y todo eso. Y ya, dicho esto, me despido. Te deseo una increíble luna llena en Cáncer, que la vivas muy bien con toda esta información a tu favor. Nos vemos pronto.